buenos días a todos los que estáis asistiendo. De todas formas, también quiero saludar diciendo buenas tardes o buenas noches, por si hay alguien en algún lugar del mundo, en otro horario, que nos está viendo, que es posible, no sería la primera vez que nos ocurre. Bueno, hoy tenemos un tema esencial para cualquier compañía, ¿no? Que es la salud y el bienestar de las personas que componen cada compañía. Es el elemento esencial para que una compañía se mueva, ¿no? Todo lo que es todos los aspectos de salud y bienestar, que es una prioridad, además, tal como anuncia el propio webinar, es una prioridad estratégica en todas las organizaciones. Yo quiero dar las gracias a Gympass por ser el partner impulsor de este webinar, y para abrir este webinar quiero presentar, para mí es un auténtico placer presentaros a Ricardo Guerra. Ricardo Guerra es el CEO de Conosur de Gympass. Ricardo, buenas tardes. Hola Alberto, por acá, buenos días, un gusto. Gracias a DCH por la organización, por toda la ayuda y sin duda, no solamente la salud, pero el bienestar es la parte más fundamental de todo lo que está pasando. No solo hoy, por las últimas décadas, ¿no? Hablamos de estrés, hablamos de burnout, hablamos de la obesidad, el sedentarismo, o sea, que todo eso impacta en nuestras organizaciones, la parte de la productividad, la motivación. Así que me parece un tema muy actual, pero constante en nuestras vidas, y ojalá que pase a ser cada vez más importante para todos nosotros. Así que muchas gracias y creo que tenemos acá gran nombres, grandes empresas para nos acompañar, y la primera que un orgullo, un placer que esté con nosotros, que es una empresa increíble acá de Argentina, que es este Instituto de Neurología, que va a presentar a ustedes Lisandro, que es el gerente de INECO. Así que es un gran especialista en el tema, un gran especialista porque también tiene toda la parte de su organización, de su gerenciamiento. Así que, Lisandro, júntase a nosotros acá para hablarnos de este tema increíble. Hola Ricardo, bueno, en primer lugar agradecerles esta invitación como representante del grupo INECO. Como habrás dicho, soy gerente médico. Me está rebotando el sonido, Ricardo, me parece. Soy el gerente médico de INECO, que es una organización de salud orientada a la neuropsiquiatría. Damos todos los servicios relacionados con lo que es salud neurológica y salud mental. Y básicamente nuestro foco en este momento tiene mucho que ver con el bienestar. De hecho, nuestro simposio anual, que esperemos poder darlo en octubre en Argentina, era de bienestar. El bienestar personal, el bienestar de comunidades y el bienestar institucional. Y creo que esta pandemia nos puso un poco en foco, ¿no? Nos pone en contexto de algo que, si bien comenzó ya en el principio de este nuevo milenio, ya la Organización Mundial de la Salud mencionó que en este milenio 8 de las 10 causas de mayor ausentismo laboral iban a tener relación con la salud mental. Básicamente, las patologías más frecuentes que todos conocemos, que es el estrés, la ansiedad, las adicciones, pero también la depresión y también otros cuadros psiquiátricos ya no relacionados con este nuevo milenio, con este nuevo cambio de la rutina de la vida laboral y personal. Por otro lado, este cimbronazo que fue la pandemia, que nos puso a todos en un aislamiento social, preventivo y obligatorio en la mayoría de los países del mundo, con distinto nivel de responsabilidad, tanto social o gubernamental, pero pusieron a la salud en general, al bienestar en particular y al bienestar mental nuevamente en foco. Dejó de ser solamente un discurso a que esta tormenta que se generó sea un nuevo paradigma para todos nosotros.
Cuando digo paradigma dimos un salto tecnológico en semanas a nivel empresario de las distintas áreas o unidades de negocios. Tuvimos que adaptarnos a la teleasistencia, al home office, a no salir de nuestras casas, cambiar nuestras rutinas relacionadas al mundo laboral y volver a tratar de adaptarnos para mantener cierto nivel de bienestar personal, familiar y laboral. Todo esto, me imagino que a todos los que estamos escuchando este webinar nos generó nuevos desafíos, principalmente en los liderazgos, porque esto era algo que, si bien estaban seguramente la mayoría de nuestros planes estratégicos organizacionales, nunca pensamos que de un día para otro los íbamos a tener que implementar. Pero bueno, primero me gustaría que veamos los pasos del sistema de salud que va a tener todo lo que resta de este año y probablemente en el próximo año para entender hacia dónde deberíamos enfocar nuestras estrategias para dar respuesta a cada uno de estos problemas. No importa en la empresa o el rubro en el que estemos, me parece que es muy importante conocer estos pasos. Ahora sí, la única diapositiva que van a ver de la presentación. Como verán, son los pasos a través del tiempo y se mencionan, o todos estarán escuchando, las 4 olas de la pandemia. No sé si ven que la primera y la segunda ola comienzan en el tiempo 0 y el resto va comenzando en tiempos posteriores. Habiendo visto ese detalle en el tiempo 0, la primera ola es el efecto directo del coronavirus o COVID-19. La curva de ascenso tiene que ver con la mortalidad que genera este virus inicialmente, y la curva de descenso es la morbilidad, o sea, las secuelas que generó en las personas este pico de acción. Claramente acá el foco de todas las organizaciones, especialmente la de salud pública, estaban en tener al sistema de salud preparado en los insumos, en las camas, en los respiradores, en los test, en los elementos de protección personal para el recurso que trabaja, que en los países en vía de desarrollo esto estaba en una situación crítica previamente a la pandemia. Por lo tanto, todas las acciones relacionadas al aislamiento preventivo tuvieron muchísimo que ver en poder darle tiempo al sistema de salud para prepararse para la curva en ascenso. Como ustedes todos saben, hay acá concurrentes de España que el ascenso es inevitable. Lo que hay que tener es la preparación del sistema de salud para que la cantidad de muertos y recuperados tengan menores complicaciones. La segunda ola, que comienza en el mismo momento que comienza el aislamiento social, preventivo y obligatorio, es el impacto que se genera al restringir el sistema de salud para cuidar que las camas estén libres para el foco de la pandemia, y esto generó principalmente una caída notable en el nivel de consultas al sistema de salud en personas que realmente necesitaban ser tratadas. En este periodo los hospitales y los sanatorios estuvieron a menos del 50% en toda la República Argentina, y estos son datos presentados por las cámaras de internación. Las consultas ambulatorias bajaron a menos del 10%, en algunos lugares han llegado a estar en 0. Todo esto con el miedo escénico del tsunami que iba a tener el sistema de salud, y el miedo que tenían los enfermos, sabiendo que estaban enfermos, de acercarse a los centros de salud, por creer que se podían llegar a infectar al concurrir a los mismos centros. Esto claramente a nivel mundial, si ustedes miran la curva de mortalidad en este último tiempo, de la curva estimada de pacientes que iban a morir, tuvimos una curva ascendente muy picuda de muertes que hubo
en un 80% con diagnóstico de coronavirus, y habrá un 20% que aumentó la mortalidad, que no se conoce exactamente si es una subestimación del coronavirus o el descuido personal y del sistema hacia los enfermos crónicos. Obviamente lo más importante son las principales causas de muerte, que son la cardiovascular, la cerebrovascular y la oncológica. La tercera ola, que también tiene que ver con esto, es aproximadamente el 10% de la población de mi país tiene algún tipo de discapacidad, tanto en adultos como en niños. Y esta gente dejó súbitamente de ir a sus lugares de tratamiento, de rehabilitación, y esto obviamente generó un empeoramiento en su calidad de vida, tanto física como psíquica, y empeoramiento de los tiempos para su eventual reinserción social, laboral y obviamente familiar. Con lo cual esto, como verán en el tiempo, va a llevar a plantear estrategias para poder dar respuesta a este problema. Y por último, que es la cuarta ola, que comienza, según este gráfico, a la mitad del pico, o sea, cuando termina la curva de ascenso de los casos. Yo creo que es previa, después le voy a dar mis razones. Esta cuarta ola es la ola de la salud mental. Los 4 ítems más importantes, que ahora los voy a desarrollar un poco más, porque creo que es lo más importante para una organización entender claramente. El trauma psíquico, las enfermedades mentales, la afectación económica y laboral y el burnout. Cuando hablo de trauma psíquico, yo creo que en esa curva habría que haber empezado en tiempo cero, porque existe un estrés pretraumático en donde el miedo, la ansiedad a lo que se va a venir, el miedo a la muerte de seres queridos, tanto en los niños como en los adultos, generan una condición de estrés permanente, dificultades en el sueño, dificultades en la adaptación laboral a estos cambios que hubo. Obviamente el estrés postraumático, después del pico, como se ve en el gráfico, mucha gente perdió gente por la enfermedad o por otras causas y no se pudo despedir. Eso genera una marca personal muy importante que trae muchos problemas para el corto y mediano plazo. Y obviamente este miedo también genera problemas en la reinserción laboral. Básicamente la gente tiene mucho miedo a volver a trabajar, no se imaginan lo que es a nivel en el sistema de salud, el miedo que tienen los médicos, enfermeros, terapeutas, en reinsertarse en la actividad laboral. Y las acciones que nosotros hemos tomado, pero creo que ha tomado la mayoría de las organizaciones en el mundo, el primer punto es una comunicación efectiva. Hay que tener cuidado, pero no pánico. Hay que tener mucha paciencia entre reclamos irracionales, porque la gente está con problemas de salud mental y los problemas de salud mental son una enfermedad y no son una locura. No hay que estigmatizar esos problemas. Por eso hay que ser muy pacientes, hay que saber escuchar y hay que tener estrategias de comunicación para poder contener esta situación. Ahí las medidas de bioseguridad son fundamentales. Explicar claramente cuáles son las normas que deben seguir y cuáles son conductas de riesgo y cuáles no. Y en los momentos que haya que volver a la actividad presencial, en nuestro caso es, al ser personal necesario para esta pandemia desde el día cero, tener muy en cuenta que hay que comunicar que los lugares son seguros y que si cada uno es responsable y hace las cosas bien, el riesgo de contagio es muy bajo. Y eso hay que permanentemente comunicarlo. El otro tema es que hay que tener algún nivel de encuestas internas permanente para saber cómo está, por un lado, la salud mental de nuestra gente y por otro lado, el nivel de burnout. En este caso voy a hablar un poco solo de lo que nosotros llamamos triage en salud mental. Son preguntas o test validados internacionalmente y para nosotros en el idioma castellano, que permiten dar un perfil de riesgo, no un diagnóstico médico, que a través de esa detección permite generar intervenciones. Nosotros lo llamamos semáforo. El semáforo verde es aquellas personas que tienen
inquietudes, dificultades, y que necesitan de herramientas simples, directas, permanentemente en nuestro sistema de comunicación, que les permita tener lectura o videos de bienestar, comer bien, ejercicio sano, cómo adaptarse en la familia trabajando en el lugar de trabajo con nuestros hijos, esposas o al revés. Lo llamamos amarillo cuando detectamos que no es solamente una preocupación, sino que le está trayendo un nivel de disconfort importante. En ese caso, nuestro nivel de intervención es un poco más importante a través de talleres, donde pueda intervenir personal con experiencia para poder resolver los problemas y orientarlos a cómo solucionarlos, además de material para que puedan verlo en forma personal. Y otro modelo que nosotros llamamos cápsulas, que es como ver pequeños videos donde puedan ir contestándose si están haciendo las cosas bien o mal y cómo resolverlo. Y el rojo es aquellas personas que detectamos que están mal, que le pedimos que tengan algún tipo de consulta con especialistas. Obviamente hay que mantener la confidencialidad, que eso es muy importante para la empresa y para el empleado, manteniendo todas las normas de seguridad que correspondan al respecto. Bueno, obviamente, en relación al segundo tema, eso fue el trauma, ahora les hablo un poco de la enfermedad mental, que eran los 4 tópicos que les hablaba de la cuarta ola. Los más comunes son los trastornos de ansiedad generalizados, que ustedes conocen como panic attack, y después los trastornos del ánimo, alimentarios y las conductas adictivas. Sin hablar de adicción, el nivel de ingesta de alcohol ha aumentado muchísimo. De hecho, la venta, por lo menos en mi país, aumentó muchísimo en la venta por sistemas remotos. Y para eso hay que tomar acciones directas educativas para que todo esto no se transforme en un problema de mediano y largo plazo. Voy a acelerar un poco, me parece que me estoy quedando lento. El tercer problema es el económico laboral, digamos, la incertidumbre de cómo va a volver a hacer su trabajo, la incertidumbre si va a mantener su trabajo, el cambio de trabajar en su casa, en especial para los profesionales de la salud que no estaban acostumbrados a eso, adaptarse a la telemedicina, al home office, y la angustia de la notable reducción de consultas que les había mostrado que hubo en los primeros 30 a 45 días. Para ello tomamos acciones directas educativas sobre el personal para que pueda usar las herramientas tecnológicas y poder generar una videoconsulta, inclusive métodos de rehabilitación, generar videos. Les enseñamos a poder producir contenido intelectual que ellos ya tenían, pero poder llevarlo adelante, todo lo que ellos ya tenían en su know-how natural, generar mecanismos adaptativos para estos modelos a distancia, y básicamente las herramientas institucionales fue poner un foco muy fuerte en la comunicación a los pacientes a que no tengan miedo, que la norma permite atender a los pacientes crónicos y que además el sistema de teleconsulta es seguro y que lo prueben, y eso generó una salida importante en B en todo lo que tiene que ver con las terapias en salud mental. Y por último, y creo que muy importante, es el burnout. Yo creo que la mayoría de los que están en este webinar hemos sufrido el agotamiento en la primera etapa de tener que educar a nuestros hijos, que es adaptarlos al sistema educativo a distancia, aprender a convivir con sus ruidos, con los ruidos de la limpieza, de la cocina, el aumento de las tareas laborales que existen en la casa. Todo eso sumado a un miedo racional e irracional a la muerte. En el área nuestra de la salud fue un tópico muy importante. Y no querer ir a trabajar. No quieren ir a trabajar. Más de la mitad de los profesionales de la salud en algún momento no quieren ir a trabajar porque tienen miedo. Para eso las acciones es comunicación, contención, paciencia y herramientas y contenidos de bienestar. Y un tema muy importante para los líderes en esto es, no alcanza con esto solo, hay que cambiar el switch a modo sobreviviente y hay que pensar en una meta grupal, institucional, inspiracional,
para salir de esta situación, porque si no, no vamos a ver la luz del final del tubo y tenemos que aprovechar este cambio y generar oportunidades para el futuro. Y espero, me excedí unos minutos, pero les agradezco la paciencia. Ricardo, Alberto. Fantástico. Muchísimas gracias, Lisandro. Creo que nos has ofrecido una fotografía extraordinaria de todo lo que es este proceso y, si me permites, además universal, en el sentido de que es aplicable absolutamente a todo el planeta. Vamos, quiero decir que creo que sí, claro, es fantástica, de verdad. De corazón te lo digo. Bueno, ahora, Ricardo, yo creo que vamos a llamar a nuestros invitados a la mesa redonda, que os acompañarán tanto a Lisandro como a ti, Ricardo, ¿no? que moderarás esta mesa. Y os quiero presentar a Álvaro Guzmán. ¿Está por ahí, Álvaro? Acá estamos. Álvaro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas, Álvaro. Álvaro es el subgerente de Relaciones Laborales del Banco BCI, que también están teniendo además un trabajo muy intenso, ¿no? en esta ocasión. Y también os quiero presentar a Karina Ward. Karina. Aquí estamos. Buenos días. Muy buenas, Karina. Karina es Human Director, Human Resource Director de Coca-Cola FEMSA. Sí, Karina, buenos días. Karina. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con todos ustedes. Fantástico. Bueno, sí quiero recordar a todo el mundo que ahora puede ir haciendo sus preguntas, puede enviarnos sus preguntas por escrito o incluso en la aplicación levantando la mano para que yo les dé paso. ¿De acuerdo? Fantástico, pues Ricardo, está en vuestra mano. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Lisandro. Espectacular presentación. Realmente creo que hay acá un tema muy importante, que es cuál es la importancia de las organizaciones, ¿no? Tenemos acá, nosotros somos responsables mucho por programas de bienestar. Hablamos de mindfulness, de terapia, de deporte, de nutrición, o sea, es un grupo que avanzamos mucho y lo que entendemos de nuestra historia. Para que tengan en cuenta, hay una métrica que es la cantidad de gente en cada uno de nuestros países que tiene membresía en gimnasios, ¿no? Para que sepan, Chile y México como 3-4%, Brasil 5%, Argentina 7%. Es casi nada. La verdad que como población en general tenemos un gran gap en todo lo que es bienestar. Eso es un ejemplo. Y la importancia, lo que miramos, cuando estamos alineados con las organizaciones, logramos hacer más que eso. Tenemos empresas que tienen como cultura el bienestar, que este mismo número llega a 60-70%. El promedio de empresas con programas de deporte y cambios culturales es un 35%. Eso representa la importancia de la organización para ayudar a la gente. ¿Y por qué eso es importante? Porque el costo promedio de cada país en el mundo es un 5% del PBI impactado por improductividad, por problemas de bienestar y salud que causan improductividad en nuestras organizaciones. Así que, tema muy bueno, como Lisandro habló, y acá gracias Álvaro, Karina, por compartir. La primera pregunta que quiero hacer es, primero el impacto de todo que Lisandro ha presentado en sus organizaciones, y un poco qué barreras que se encontró y que se está realizando en su organización, buenas prácticas, iniciativas para mantener la salud mental de sus empleados en este periodo de distanciamiento. Así que empezamos con Karina. Aquí siempre opera esto de las damas primero, ¿cierto? A ver, importante entender un poco el contexto de nuestra empresa. Nosotros somos uno de los embotelladores de Coca-Cola más grandes en América. Tenemos aproximadamente 90.000 empleados en 10 países y de estos 90.000, solo 10.000 son los que hoy tenemos haciendo teletrabajo. Como fuimos nosotros definidos como industria esencial, pudimos seguir funcionando, produciendo la Coca-Cola, los refrescos, agua, leche. Eso implica que tengo 80.000 empleados que han tenido que seguir, pese a esta pandemia, trabajando presencialmente. Eso fue un primer tema que no ha dejado de generarnos estrés,
por la disyuntiva de tener que tomar la decisión de que algunos pudieran trabajar desde casa y otros, aquellos que tienen que manejar el camión, que tienen que ir a entregar la hidratación, que la tienen que producir, no pueden hacerlo desde casa, y entonces hemos tenido que correr en dos caminos paralelos. Hubo bastante resistencia en un inicio cuando nos dimos cuenta que para aquellos que hacían trabajo en oficina, lo mejor era retirarnos y trabajar desde casa. Si bien veníamos impulsando nosotros temas de teletrabajo hacía mucho tiempo, yo diría que todavía en nuestras organizaciones esto era visto como un beneficio, como algo que algunos podían tomar, o las mamás cuando volvían de licencia maternal, etcétera. Por lo tanto, había bastante resistencia a esto de cómo me van a asegurar que mi gente va a seguir siendo productiva si no los voy a ver. Esta sensación de que si no te veo sentado trabajando, entonces no vas a trabajar. Por lo tanto, hubo un momento en que hubo que tomar decisiones muy drásticas, más allá de lo que los gobiernos de los 10 países estaba tomando, y asumir una postura como empresa, y fue, nuestra prioridad es cuidar la salud de nuestros empleados, y tenemos que asegurar la continuidad operacional por varias razones, porque debemos seguir hidratando hospitales, pacientes, etcétera, pero también si tenemos la posibilidad de seguir produciendo nos va a permitir asegurar más fuentes de trabajo. De esta manera, yo, para ser sincera, creo que cuando empezamos a mediados de marzo, el foco primordial era cómo hacemos andar esto del home office, las VPN, las infraestructuras que se necesitaba, que todos se fueran, y por otro lado, cómo cubríamos las necesidades de quienes estaban teniendo que salir a trabajar y exponiéndose al virus. Al poco andar, nos dimos cuenta de esta sobrecarga de la que Lisandro hablaba, que en una organización no es fácil que estos temas salgan sobre la mesa, ¿no? De a poco se empezó como a, oye, parece que esto a mí me está estresando más de la cuenta, no es el teletrabajo, es la situación, esto de estar en la casa, esto de escuchar las peleas de los niños. Y empieza, yo diría, a generarse, se empieza a poner sobre la mesa este elefante gigante que estaba rondando. Eso entonces nos permitió a nosotros empezar a abordar la situación ya con nuestro modelo de bienestar, donde siempre en FEMSA hemos sido muy empujadores del tema de la salud física y la salud mental, pero que aquí claramente se nos puso a prueba. ¿Qué hemos hecho? Yo te diría como iniciativas concretas. Es, por un lado, ser lo más claros con aquella información que es cierta, ¿ok? Y eso mucho tiene que ver con las medidas de precaución y de salud que hemos tenido que impulsar, sobre todo en aquellos empleados que siguen yendo a las unidades operativas. Pero también hemos tenido que ser transparentes y claros con lo que es incierto. No sabemos cómo esto va a terminar, no sabemos qué impacto van a haber para el negocio, y creo que el poder transparentar eso con nuestros empleados ha sido muy útil. Tenemos implementados pulsos, como decía Lisandro, para poder recoger información permanentemente de cómo están, declaraciones de salud, donde al principio les da susto a la gente, ¿y por qué me preguntan si me siento estresado? Si pongo que estoy estresado, me van a despedir. Era más fácil hablar de sintomatología física, pero hemos empezado a impulsar la necesidad de que también puedan poner sobre la mesa este otro aspecto. Y por último, en lo que hemos estado mucho más enfocados en este último periodo, tanto para aquellos que tengo en teletrabajo como para nuestros empleados que siguen yendo a las unidades operativas, es darles herramientas para esta nueva realidad. Herramientas de interacción familiar, de interacción social, herramientas de meditación, de mindfulness, de ayudas, al menos ponerlas a disposición para conectar. Yo creo que el gran desafío que tenemos en nuestras empresas en general es la falta de awareness, de que estos temas de salud mental no son un pecado. No es que si yo digo que estoy con una depresión o que me siento estresado me van a mirar mal. Eso significa poner conversaciones complejas sobre la mesa. Y lo que hemos querido nosotros no es normalizar, pero es hacer de esta conversación una conversación normal dentro de la nueva dinámica que tenemos en la organización. Yo te diría que a grandes rasgos eso ha sido la forma que hemos tenido para impactar, pero es un proceso de aprendizaje continuo.
continuo. Por más que miremos hacia Asia, hay embotelladores de Coca-Cola, por supuesto, que ya en Asia, en Europa, que han ido pasando las etapas, y sin embargo es un ir y venir. Ojalá las etapas fueran así de claras, que uno dijera, listo, se termina esta, entramos. No es así, y por lo tanto el estar pendiente a la salud mental, física, a las reacciones de nuestra gente ha sido lo más complejo, pero también lo más crítico para nuestra estrategia. Muy bien, muchas gracias, Karina. Álvaro. Hola, ¿cómo están? Primero, un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que acá hay varios comportamientos que son comunes. Nosotros como BCI somos una empresa de lucro financiero, somos un banco. Acá en Chile somos alrededor de 9.600 colaboradores. Y somos también una empresa que fue de las empresas esenciales para la marcha del país, por lo tanto también nos enfrentamos al mismo desafío de decir, tenemos que estar presentes. Y eso fue un tema complejo porque indudablemente el temor a lo desconocido, a lo que se nos venía con la pandemia, implicaba desafíos importantes. Yo creo que cuando tuvimos una ventaja, yo creo que tuvimos una ventaja que en su momento no la mencionamos, dos ventajas. La primera, que nosotros veníamos trabajando el teletrabajo ya hace un tiempo atrás, llevábamos como 3 años haciendo algunas prácticas donde algunos equipos iban quedando un día, 2 días en la casa por persona y ya teníamos esa habitualidad, pero no era algo masivo. La segunda, que fue un tema que nos enfrentó como país desde el mes de octubre, fue todo este tema social que se nos vino encima, y eso implicó también que veníamos con un desgaste anímico importante, pero además veníamos desafiándonos en cómo íbamos a enfrentar el día a día, porque sabíamos que en diciembre, que se frenó un poco, era un tema de vacaciones y que en marzo se nos iba a reactivar este tema. Por lo tanto, ahí empezamos a trabajar a ver cómo podíamos ir asegurando la continuidad de la operación. Y eso nos pilló un poquito mejor parados desde el punto de vista de la infraestructura, porque teníamos que pensar que cuánta gente podíamos tener en teletrabajo, qué podíamos ir haciendo y cómo nos podíamos ir desafiando en esa. Eso nos permitió estar un poquito más preparados. Pero yo te diría que cuando empezamos ya propiamente tal con todo este tema de la pandemia, ya nos vemos obligados a tomar estas decisiones. Pero una de las cosas que yo creo que son muy rescatables para todo lo que es cómo se va desenvolviendo todo este tema son, y lo mencionó también Lisandro en su exposición, tiene que ver con todo lo que dice relación con la certeza, con dar certeza, con dar certidumbre. Y ahí, por ejemplo, el primer gran discurso la primera declaración de principio que habla y que da el presidente del banco y el gerente general, es decir, acá vamos a dar, no se va a ir nadie de este banco que haga bien su trabajo. O sea, el garantizar el empleo fue una situación en un momento en que empezábamos a ver ya que el tema de la crisis social desde el punto de vista de la empleabilidad estaba impactando fuerte, fue una muy buena señal. Ahora esto nos pegó a todos, o sea, en definitiva sabíamos que teníamos que ir a este mundo de tener esta mezcla en que íbamos a tener gente presencial y determinar cuánto era lo que necesitábamos de gente presencial para efectos de cuidar también la continuidad, pero no exponer a nuestros colaboradores. Y adicionalmente, ¿qué podíamos hacer con todo el resto del mundo que no era presencial? Hoy día en este momento tenemos alrededor de un 30% de gente presencial, que son las sucursales, donde no las tenemos todas abiertas, porque también tenemos que ir garantizando esa operatividad, sino que tenemos las sucursales más grandes, las más estratégicas y con grupos más reducidos para efecto de también tener posibilidades de recambio, porque esta epidemia es una epidemia que va pegando y que se va expandiendo en mucha gente, por lo tanto tenemos que tener una estructura para efecto de si tenemos posibles contagios dentro del grupo, tener con quién ir reemplazando su equipo y también para que la gente pueda estar en sus casas también sintiéndose protegida en lo que ellos van necesitando. Entonces, ahí también habían temas importantes que trabajar y hoy día, como les digo, tenemos un 70% de gente en home office. Cuando partimos, fue una cosa curiosa, pero cuando partimos indudablemente generó todos los problemas que Karina mencionó, y que Lisandro también, o sea, el temor está, entonces ahí el mensaje tiene que ser muy claro, tienes que darles la herramienta a la gente para que se sienta protegida y las señales para que la gente se sienta protegida.
el llevarlo a home office, a todos los que pudimos llevar a home office, también buscaba dar esas señales, dar todas las herramientas, porque también te encuentras con que la gente no necesariamente no todos tienen internet, no todos tienen un lugar un espacio en la casa o un computador para poder, entonces implicó llevarse computadores físicos, implicó darle disponibilidad de internet, comunicación, y fue así como logramos dar esa certidumbre a mucha gente que podía seguir desarrollando su trabajo y sentirse útil y no arriesgando, como decía Karina, su fuente laboral. Ahora, después, ya pasando más hicimos, y también ahí me tomo algo de lo que comentaba Lisandro, encuestamos. Y esta encuesta en relación al COVID, lo que nos llamó la atención fue la cantidad de gente que quiso participar. O sea, contestaron más del 70% de las personas en un espacio de 2 días. Entonces había mucho interés por decir cómo estoy. Las primeras encuestas nos indicaban que indudablemente que había incertidumbre, que había preocupación, que no todos se sentían cuidados, pero nos dieron las luces para saber por dónde teníamos que ir guiando nuestros pasos. Y eso fue súper bueno como una práctica que yo lo recomiendo, porque el pensar que yo sé todo lo que está pasando en la organización, además de ser una muestra soberbia absoluta, me genera una ceguera también importante. Entonces el abrirse a escuchar al resto es súper relevante, hacer las preguntas adecuadas, apoyar donde teníamos que apoyar. Desde un primer momento el banco lo que se focalizó fue en la gente que podía estar más expuesta o con más problemas. Por ejemplo, salacunas se cerraron, por lo tanto las mamás que tenían a su hijo en salacunas tenían que irse a sus casas. Tuvieran o no tuvieran cómo desarrollar sus funciones en su casa, tenían que estar en su casa porque no tenían con quién dejar a los niños. Y fuimos viendo esos casos, los generales, los que teníamos cómo determinarlo, y otros casos puntuales que también se fueron levantando por algunas situaciones específicas. Cuando tuvimos los niños en los colegios, también generó un problema. Acá en Chile, por ejemplo, tomaron ciertas medidas que no todos estuvimos de acuerdo. Estábamos recién empezando con el tema de la pandemia y los niños y los jóvenes estaban recién empezando a habituarse al tema de la virtualidad y los mandaron de vacaciones, pensando que podíamos adelantar la vuelta a la normalidad. Entonces eso generó que además teníamos a la gente que los teníamos ya no interactuando en su colegio vía remota, sino que además los teníamos libres en la casa de vacaciones, con todo lo que eso implicaba. Entonces para eso fuimos buscando actividades. Por ejemplo, nosotros teníamos en vacaciones de invierno, desarrollamos un programa de campamento de invierno. Hicimos ese campamento de invierno virtual. Entonces empezamos a entregar herramientas para desarrollar en las casas para los niños. Desafíos, pintura, conexiones, vía tablet, vía celular, vía cualquier medio que ellos pudieran interactuar y meterse a ese campamento, con invitación. Porque también yo creo que esto tiene que ver con, en el tema de salud mental, hay que generar y hay que mantener ciertos hábitos y ciertas costumbres, y eso es importante para la gente que estaba con nosotros. Era importante que su hijo también estuviera contenido en esto. También, muy importante, la gente que tenía trabajo presencial, contenciones. Hicimos contenciones emocionales y seguimos haciéndolas. Ya hemos abordado a gente presencial, diría que prácticamente un 30% de esos equipos ya han tenido una contención en donde hablábamos con un médico, estaba un psicólogo, y estábamos nosotros como representantes del banco y les decíamos cuáles eran las certezas que como banco estábamos dando, cuáles eran las precauciones, y las daba un médico, no nosotros, sino para que tuviera todo el peso que eso significaba, y además un apoyo con un psicólogo que hablaba desde el punto de vista de la emoción y que era normal lo que ellos estaban sintiendo y lo que todos sentíamos en estos momentos, para sentirlo todo incluido en este proceso. También se hablaron de webinars más genéricos, sin trabajo focalizado, donde todos podían participar. Lo que les mencionaba era mantener la rutina. Estas actividades también, la gente seguía esperando determinadas cosas porque le gusta estar pensando en que igual todo esto puede ser más o menos normal. Entonces, nosotros teníamos ceremonia de premiación para los niños. Bueno, hicimos una ceremonia de premiación virtual. Y eso significaba que también estaba el reconocimiento y seguimos manteniendo vivas ciertas tradiciones que son importantes para dar esas seguridades. Teníamos que hacernos cargo también de qué hacíamos con la gente que, por ejemplo, estaba en la casa. Por ejemplo, yo también tengo a la gente con factor de riesgo de salud en la casa. Y no todos ellos pueden hacer trabajo virtual.
Entonces, ¿qué pasa con los que no pueden hacer ningún tipo de trabajo? El nivel de incertidumbre, el de desazón era complejo. Y ahí una iniciativa del equipo de capacitación que fue súper bien recibida fue generar capacitaciones virtuales, pero sabíamos que no íbamos a llegar a ellos con porque no todos tenían un computador, por lo tanto se habilitaron tablets ya con cargas de capacitación prehechas, pero pensando no solamente en lo de hoy día, sino pensando en cómo tengo que preparar a ese colaborador para los futuros desafíos que le va a tocar enfrentar. ¿Ah? ¿Cómo voy preparando el cajero en que vaya asumiendo nuevos desafíos el día de mañana que hay que ser cajero? Un vigilante. El vigilante no puede, no necesariamente tiene toda la herramienta, o sea, en la casa no puede hacer nada de su rol, por lo tanto hay que prepararlo para otras cosas. Y hoy día hicimos un piloto, ya llevamos 130 personas que están en esa condición, que no estaban pudiendo desarrollar trabajo y estaban en esa instancia. Entonces, hay muchas cosas. Y termino con esto. Hicimos una segunda encuesta después y nos dimos cuenta de cómo fue mejorando esa percepción, cómo fue mejorando la salud mental de la gente desde el punto de vista o de sentirse mucho más tranquila. Y todo eso apoyado también con cosas como bien planteaba Lisandro, de videos de lo que significa nutrición, gimnasia. Ustedes también como Gympass bajamos programas con ustedes desde clase a distancia, que fue un súper buen aporte. Nosotros con los deportivos que teníamos también teníamos profesores contratados y para efecto que ellos no se vieran perjudicados también como por no poder desarrollar las clases presenciales, lo invitamos a desafiarse en este mundo virtual también, invitar más gente. También en el tema de la contención, también hicimos cápsulas donde se les explicaba cómo desarrollar y qué cosas eran normales vivir en esta experiencia, cómo conciliar el trabajo y la familia, ¿sí? Cómo conciliar esa interacción. Entonces entregamos cápsulas de salud, de autocuidado, de nutrición, de gimnasia, que son cápsulas que ellos pueden disponibilizar y pueden bajarlas cuando ellos quieran, con ejercicios para que ellos lo puedan hacer, 15 minutos de ejercicio y la puedan ir desarrollando, las pausas activas. Yo diría que han sido muchos de esos temas que hemos ido desarrollando y eso es lo que nos ha ido ayudando a que la gente pueda sobrellevar de mejor manera lo que está viviendo y con los desafíos futuros que se nos vienen, porque nosotros además estamos entrando con una ley de teletrabajo y si tú me preguntas, lo más probable es que nosotros volvamos muy de a poco a una normalidad y yo creo que básicamente no vamos a volver nunca en el 100%, o sea, yo creo que vamos a llegar máximo a un 50% de los que están hoy día afuera a entrar de nuevo, porque también este mecanismo ha probado que se pueden hacer las cosas, no ha desafiado, hay que mejorarlo, porque también esto tiene que ver con que tú no generáis las pausas necesariamente, la reunión tras la reunión no te permite el cafecito que te permitía el estar presencial, y hay que tomarse esos tiempos, y eso hay que reeducar. Perfecto, Álvaro. Alberto, ¿alguna pregunta del público? Sí, tenemos varias preguntas. No obstante, tengo aquí una mano alzada de Anabel. Vamos a ver si es algo accidental o no. Buenas tardes, Anabel. O buenos días, perdón. Anabel. Anabel. No, debe ser algo accidental. Bueno, os traslado alguna de las preguntas que nos han entrado por escrito, ¿de acuerdo? Tengo una pregunta de Federico Medici, lo dirige en realidad a Karina, dice que mencionó que aproximadamente 10-11% de la población se encuentra trabajando home office. Dice, ¿están preparados técnicamente? Dice, me refiero a las herramientas de trabajo, notebooks, conexiones VPN, herramientas colaborativas, etcétera. No sabíamos lo preparado que estábamos, porque la verdad no habíamos tenido una situación como esta antes, pero sin duda hoy día el desafío en el que seguimos trabajando es todo el tema de ciberseguridad, asegurar mejores conexiones a través de VPN, por ejemplo. O sea, lo que se pudo hacer sin problemas, gracias a Dios, fue salir de las oficinas. Igual como decía Álvaro, en muchos casos hubo gente que se tuvo que llevar su CPU, o sea, el computador completito a su casa, porque no tenían en sus casas, pero lo que a la organización correspondía, sí, teníamos funcionando distintas herramientas de colaboración,
que la verdad no todos sabíamos que las teníamos. Entonces hubo que empezar rápidamente a habilitar a través de capacitaciones a todos los equipos para aprender a usarlas. Pero eso es como un primer paso. Ya después, cuando ves que esto se sostiene en el tiempo, es donde empezamos a trabajar con los equipos de sistema para mejorar aspectos de seguridad, para ver cómo poder monitorear los accesos, y esos son temas en los que aún estamos trabajando y que hemos decidido invertir fuerte en eso, que no estaba dentro de las prioridades, la verdad, dentro de nuestra estrategia, pero decidimos mover inversiones de un lado a otro para asegurar esto, porque como dice Álvaro, no vemos cercano el regresar como estábamos antes. O sea, son tantos los requisitos ahora para volver a trabajar presencial, de mantener distancias, de cuidado, etcétera, que todo también ese costo preferimos reinvertirlo en mejorar nuestras capacidades tecnológicas, pero también en mejorar las condiciones de aquellos que sí deben seguir yendo a trabajar. Así que ha sido la verdad es algo que si no hubiera sido por la crisis, no nos empuja a hacerlo. Esas son las cosas positivas que una crisis de esta envergadura nos trae, creo yo. Muy bien. Os voy a trasladar otra pregunta. Esta es de Carlos Alberto Rebolledo, que dice, cuando tienes a tus colaboradores en el mismo espacio laboral, o sea, no los tienes en el mismo espacio laboral, sino en múltiples ubicaciones, dice, ¿qué acciones podrían llevarse a cabo aparte de vídeos, comunicados o información escrita? Matiza que sobre todo contemplando que el Departamento de Salud y de Seguridad se encuentra habitualmente en corporativo, ¿no? Bueno, ahí nosotros la experiencia ha sido mucha comunicación con los líderes, estar muy atento a las necesidades que ellos van requiriendo. Estas contenciones de las que yo te hablaba las organizamos nosotros y estamos presentes para llevarnos toda esa información. Pero acá es clave tener un buen líder detrás de todo esto, y también es clave por eso, porque toda esta desconexión desde el punto de vista del aislamiento social al que te sometes con este mecanismo, tú lo puedes volver en algo virtuoso si tienes estas comunicaciones en reuniones del líder con su equipo cada cierto tiempo. Eso es parte súper importante, que todos los días haya un hábito en reunirse con su equipo, que todos los días estén comunicados, que estemos siendo oportunos en levantar los problemas para efecto de tener esa certidumbre, y además tener protocolos bien establecidos para tomar decisiones rápidas. Por lo menos por nuestro lado, yo creo que es una herramienta que es súper importante y que tratamos de profundizar bastante. A nosotros lo que nos ha ayudado mucho es que en el caso de las unidades operativas, o sea, las áreas que siguen funcionando, nosotros sí tenemos centros de salud en cada uno de estos lugares. Por lo tanto, eso nos ha permitido contener mucho mejor la situación de salud física y psicológica de aquellos que sí están teniendo que ir a trabajar. Y lo que hemos hecho con los 10.000 aprox que tenemos en trabajo a distancia es generar webinars como de este tipo, pero internas, donde nuestros doctores y los equipos de QSC se ponen a disposición para preguntas y respuestas, un poco como decía Álvaro, pero que sientan que tienen acceso a la información más técnica de primera mano. Muy bien, muy bien. Os voy a también a trasladar una pregunta de Santiago Aliaga, que dice que, bueno, que ellos junto a su equipo están creando muchos vídeos, audios, una página web donde existe bastante material de expertos en gestión emocional, y que semanalmente están realizando trabajos de contención en los trabajadores, ¿no? Sindicatos, etcétera. Sí. Dice que, sin embargo, ha sido difícil llegar a todos, incluso a quienes están más cerca en la oficina central. Dice, ¿ven alguna forma que podamos sensibilizar a estos integrantes de la empresa? Yo creo que es un desafío que tenemos todo hoy día, porque yo creo que el desafío de las comunicaciones acá ha sido uno de los desafíos más grandes que tenemos. Nosotros hemos bajado mucha información, muchos protocolos, y cada vez que hacemos estas reuniones de contención y tú preguntas cuántos han leído, cuántos lo han visto, a pesar de que todo el día estás generando la información, te das cuenta que no todos lo hacen, ¿ah? Entonces,
Yo creo que tiene que ser, lo que estamos explorando es simplificar cada vez más la forma de llegar, ¿ah? O sea, con temas como muy prácticos desde el punto de vista de storytelling, ¿no es cierto? Cortitas, pero que sean muy focalizadas, porque estamos acostumbrados, mucha información también abruma, ¿sí? Entonces tenemos que llegar con los puntos principales. Yo creo que lo esencial es mostrar las cosas desde el punto de vista, primero buscar agentes que te puedan ayudar. Nosotros trabajamos con comités calidad de vida, tenemos muchas sucursales, a diferencia de lo que le pasa a Karina, que tiene centros más grandes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, de las 250 sucursales a nivel nacional, tenemos 130 abiertas, entonces tenemos que llegar a 130 lugares. Entonces, para eso ocupamos los comités calidad de vida, que son grupos de colaboradores con los cuales tenemos un muy buen nexo y les mandamos a ellos la información de que, oye, está publicado esto, véanlo, procuren revisarlo, y con eso hemos logrado ir generando esta instancia de masificación. Pero tenemos un desafío, lo que planteaba ahí Santiago es un desafío de todos. La comunicación es un tema súper importante de abordar, ¿ah? O comunicación efectiva, corta, pero precisa, ¿sí? Entonces eso también ha sido un desafío para bajar la información. Y ahí solo agregar un punto que nosotros, al tener que manejar el tema en 10 países distintos, todos en América Latina, por Dios que no ayuda la comunicación de los gobiernos, porque termina pasándote que hay tanta contradicción entre lo que los gobiernos manifiestan y lo que uno como empresa necesita hacer, que hemos tenido que llegar a un punto nosotros de pedir casi como no escuchen eso. Esta es la postura organizacional. Yo todavía tengo empleados que no creen que este virus sea verdad, porque sus gobiernos ya están abriendo cuarentena, entonces eso hace que se desentiendan de aquello que como organización para nosotros es importante. Entonces, pero de nuevo, yo creo que el mejor canal de comunicación siempre va a seguir siendo tu líder, y es cómo llegar ahí, a los mandos medios, a los supervisores, y que ellos se sientan con la capacidad y la solidez para poder plantear frente a nuestra gente cuál es la postura organizacional. Así es. Alberto, un comentario acá. Nosotros tenemos 3.000 clientes en 15 países. Y el interesante, el desafío es lo mismo. Cómo enganchar a la gente. Ese es el más difícil. Cuando uno crea una cultura consistente, ya hay un paso muy adelante. O sea, quien empezó a hacer programas ahora está muy retrasado, muy retrasado. Sí. Programas de bienestar bien hechos toman años. Lo sé porque, bueno, para entrenar para un triatlón, para un maratón, tiene que entrenar hace mucho tiempo. Entonces, hay algunos steps que cada uno de nuestros clientes han enseñado a nosotros. Karina habló de un muy importante, el liderazgo. ¿Sabes que cuando el CEO de la compañía participa del programa con Gympass, tenemos 10% más gente enganchada? Empresas similares, rubros iguales, tamaños, localización, misma ciudad, el CEO participa, 10% más gente. Y esto hace con que toda comunicación de recursos humanos, el equipo de comunicación, pedir ayuda al equipo de marketing para ayudar en mejores comunicaciones, pensar en el empleado, incluso como un cliente. ¿Cuáles son las mejores formas de enganchar a este cliente, sabes? Y no es del día para la noche. Así, de verdad, son distintas acciones que uno tiene que hacer con consistencia. Absolutamente. Bueno, fijaos, están entrando muchísimas preguntas porque además tenemos prácticamente 300, casi 300 amigos que están escuchándonos ahora mismo, ¿no? Os voy a hacer una pregunta de Arturo Ontiveros, que dice que qué mensajes utilizaron para los empleados para minimizar el miedo a seguir trabajando de manera presencial. Aquellos que tuvieron que trabajar de manera presencial en vuestras compañías, ¿no? Esa experiencia la habéis tenido, Karina, seguro tú también. Sí, sí. Y bueno, ¿qué mensajes, ¿no? para minimizar ese miedo? Mira, lo primero fue mantener el foco de comunicación en que nos preocupa la salud de cada uno de nuestros empleados.
Y para eso invertimos mucho tiempo y dinero, obviamente, en todas las medidas que fuesen necesarias para asegurar que el desempeño de sus trabajos fuera, porque es volver a aprender a trabajar, o sea, a tomar más distancia en los lugares de trabajo, generar flujos para que no se nos tope gente de un área con otra área, todos los temas además de enseñar la importancia de levantar la mano cuando aparece algún síntoma, etcétera. Entonces hubo un fuerte contenido de nuestra preocupación como empresa por el cuidado de cada uno de ellos. La verdad es que nos ha sorprendido porque el nivel de ausentismo que hemos tenido en los 10 países, con nuestros 80.000 empleados que deben estar ahí trabajando, ha sido mínimo, histórico, mínimo, más bajo que lo que habíamos tenido nunca. El ausentismo que hoy tenemos alto es aquel que hemos generado nosotros como empresa, como decía Álvaro, que es la identificación de todas aquellas personas vulnerables que les hemos solicitado que estén en sus casas, se les sigue pagando sueldo mientras están en las casas, porque no todos, como comentaban, pueden hacer teletrabajo. Algunos nos ayudan haciendo mascarillas, por ejemplo, desde sus casas para sus compañeros de trabajo, lo mismo capacitándose. Pero la verdad es que ha sido increíble el nivel de compromiso de la gente. Obviamente también hay un temor de perder su fuente de trabajo, pero de asistir, de ir y pedir entrenarse mejor. Lo que hemos tenido que hacer mucho ahora último, eso sí, porque lo queramos o no, se empiezan a relajar ciertas medidas, es generar controles cruzados entre ellos. Entonces, las brigadas COVID, el darte la autoridad para que le puedas ir y decir a un compañero o a un jefe, usted no está tomando las medidas que tiene que tomar para cuidarnos entre todos. Y eso yo diría que es lo que ha sido más potente, porque ya llevamos 3 meses en esto, entonces hay momentos en que se nota, porque te empieza a aparecer más gente contagiada, como que se te van relajando y hay que volver a subir el tono de la comunicación. Eso nos ha ayudado mucho. Sí, yo creo que en eso es un relato el que hay que contar. O sea, nosotros teníamos explicarle a un colaborador que tiene que exponerse porque se transporta 1 o 2 horas en un transporte público, muchos de ellos, en que va a tener que estar presencial, donde hay otra gente que no está respetando necesariamente las cuarentenas, incluso no hemos encontrado con gente en las filas del banco que lo han revisado y han sido personas que están con COVID y que deberían estar en su casa y salen al banco, digamos. Entonces, con eso, enfrentarse a ese temor tiene que ver, yo te diría, con uno, efectivamente, como dice Karina, decirle y mostrarle que estamos tomando todas las medidas que podemos tomar para efecto de garantizarle la seguridad. 2, ser súper claro, muy preciso en cómo ellos se pueden contagiar y cuáles son los protocolos que nosotros tenemos para evitar esos contagios. El no llenar las sucursales también, que son donde tenemos más gente presencial, y decirle, no se preocupe que no va a estar llena la sucursal, la gente va a estar afuera la mayoría, sino que acá vamos a tener gente controlada. Vamos a generar agendamientos con algunos niveles de clientes, vamos a tratar de propiciar el trabajo remoto. Entonces, todo ese tipo de situaciones, eso le va generando certidumbre, pero también también tenemos que ser súper enfáticos en generar la responsabilidad de cada uno de ellos. Y el también contarle que básicamente están ahí porque somos una empresa que está apoyando el giro del país, porque si nosotros no estamos, no se pagan las remuneraciones, no se pagan las pensiones, no se pagan a los proveedores, por lo tanto somos súper estratégicos. Gracias a Dios tenemos un equipo que es muy cohesionado. Este banco, yo llevo muchos años acá, yo 32 años en el banco ya, así que muchos años. La historia ha sido de personas que son realmente comprometidas y la verdad es que eso se agradece. Tenemos problemas como todos, no somos el mundo ideal, la gente se nos pone nerviosa, te llaman, pero en la medida que tú le des una respuesta, le respondas, si está un equipo muy asfixiado con todo este temor porque un compañero dio COVID y estuvo con ellos juntémonos, hablemos, contémosle, juntémonos con el médico, darle la seguridad, decirle, mire, usted estuvo en contacto, váyase para la casa, no se siente tranquilo, váyase para la casa. Yo no tengo gente, o sea, lo que decía Karina en la respuesta anterior, hemos tenido mucho cambio de información. Acá hemos cambiado protocolos del ministerio 2 o 3 veces,
nosotros hemos sido coherentes en una decisión y lo hemos hablado. Nosotros tenemos un protocolo que fue incluso mucho más exigente que el del MinSal, del Ministerio de Salud, desde marzo. Nosotros bloqueamos más de 14 países para el regreso, que eran los países que estaban con mayor contagio. Empezamos con el protocolo del contacto estrecho o contacto directo e indirecto. Lo mantenemos hasta el día de hoy y lo vamos a seguir manteniendo, porque es la única forma de darle certidumbre a la gente y de garantizar que cada vez se nos pueden ir contagiando menos personas. Entonces, hay que darle esas tranquilidades y también ser honestos. Yo, cada vez que yo hablo con alguien, les digo claramente, yo no puedo garantizarle a nadie que no se va a contagiar. No puedo, porque es un virus que perdimos la trazabilidad. Lo que sí les puedo garantizar es que vamos a hacer todos los esfuerzos porque nadie se contagie en el banco. Y si cumplen protocolo, debería ser así. Distanciamiento, lavado frecuente de manos, uso de mascarilla en todo momento. Y la verdad es que ha sido una tónica que hemos sido súper persistentes, majadero en eso. Y claro, hay veces que tenemos algún relajo con alguno y nos pasa que nos pasa que ahí tenemos algún nivel de problemas, pero en general la gente ha ido tomando conciencia que, como les decía en un inicio, todos tenemos que cuidarnos. Y que esto no es solo una situación que pasa en nuestro trabajo, sino que, y ahí está el mayor desafío, yo diría, que hacemos nosotros después de nuestro trabajo, en la casa. Porque ahí es donde se juntan a carretear, ahí es donde uno fueron a ver a la mamá, fueron a ver a los amigos, y esas son las situaciones que nosotros tenemos que tratar de recomendar, de enseñar, de educar, para que no se vayan repitiendo. Perfecto. Ricardo, yo creo que estamos ya fuera de tiempo, pero antes de cerrar, si os voy a pedir a todos que casi a modo de resumen, a modo de titular, una frase diciendo, esta es la clave importante con respecto a lo que es lo que las personas tienen que hacer ahora o las organizaciones, ¿no? Para el cuidado de las personas. Así que ahí os lo pido a todos, una frase a modo de titular, a modo de recomendación quizás, ¿no? No sé quién quiere empezar. Yo diría que tenemos que estar muy conectados entre todos y preocupándonos de cuidar y cuidarnos. Yo diría que esas son las... Para mí, fíjate, hay un tema, creo que es una oportunidad enorme que tenemos las organizaciones. Es un momento en que tus necesidades básicas se derrumban, hay susto de no tener vida, susto de perder estabilidad económica. Creo que no podemos perder la oportunidad en las organizaciones de reconectar a nuestra gente con un propósito más trascendental. Es un llamado, creo yo, a humanizar las organizaciones y eso creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. El tener que conectarnos y poder, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus niños? ¿Cómo está tu familia? Creo que ese espacio no lo podemos hoy día dejar de lado. Lisandro, Ricardo. La verdad que para tratar de hacer una única frase, tenemos que pensar en una meta institucional superadora. No vamos a volver a como éramos antes. Y todos tenemos que saberlo. Y tenemos que verlo como una oportunidad y no como una crisis negativa, sino como una crisis positiva. Y creo que la responsabilidad principal está en los líderes, en llevar adelante esta transición de este modo superviviente a un modo Superman. Vamos para adelante, vamos a salir volando y vamos a salir bien. Y creo que tenemos que tener una misión institucional que tiene que inspirarnos a todos, cada uno en lo suyo. A mí continúo un poco de Lisandro. Antes de Gympass, trabajaba en una empresa que parte de su misión era cambiar la alimentación de los niños. Y para mí la gran epidemia sigue siendo obesidad, sigue siendo sedentarismo, sigue siendo depresión. Ojalá que esta crisis cambie eso. Para mí la nueva normalidad deberíamos poner la salud, y cuando digo salud, la salud no es cuando vamos al médico, es todo lo que hacemos antes, todo lo que hacemos durante y después, es el almuerzo, la cena, nuestras relaciones.
Y si hay una misión que tenemos que pensar juntos, como empleados, organización y liderazgo, es cómo eso es prioridad. ¿Cómo hacemos con que nuestra gente cambie? Porque acá tenemos Chile y México con las dos peores tasas de obesidad del mundo. Dos países con comida riquísima, con un pueblo riquísimo, con una cultura riquísima. Estamos haciendo algo malo para llegar a eso. Y creo que nosotros acá tenemos la responsabilidad de este cambio. Entonces, no solo el liderazgo, pero todos que están acá de recursos humanos, todos que están acá que tienen a ver con gente, tenemos que enfrentar presupuestos, prioridad, agenda comercial, agenda de marketing y poner de verdad que la salud y el bienestar es el mejor activo de la gente y de las organizaciones. Así que eso es para mí gran parte de lo que tenemos y ojalá que la crisis cambie eso. Muy bien. Muchísimas gracias, Lisandro, muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias, Ricardo, a ti también y a Gympass por propiciar este webinar que de verdad ha sido de un valor extraordinario para todos los que os hemos estado escuchando, de verdad. Muchísimas gracias, a ustedes. Gracias, Alberto. Gracias. Cuídense. Chao, Lisandro, Karina, Álvaro. Un gusto. Un placer, ¿eh?